Bienvenidos y bienvenidas compañeros, compañeras. La verdad que nos da un gusto estar aquí en este lugar, en la casa del PJ. En la casa somos todos peronistas, creo, y los que no son también son bienvenidos. Así que bueno, estamos muy contentos de la convocatoria. Este punto de hablar sobre el tema de la reforma laboral para nosotros es muy, pero muy importante para el movimiento obrero. Nosotros creemos que esta ley es una ley contradictoria, una ley que avasalla los derechos laborantes, que nos saca derechos, que cada vez este gobierno neoliberal en el cual quiere coartar ese avance de los trabajadores y de los sectores populares lo hace con una ley como esta. Bueno, esto se enmarca dentro de las nuevas estructuras que tenemos y de los nuevos paradigmas que van surgiendo a raíz de estos cambios de las leyes que nos quieren innovar y que nos quieren llevar para otro lado y hacer perder conquistas. Que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, el cual digamos contiene los principales derechos de los trabajadores, dice lo siguiente: el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes. Esa consagración implica justamente reconocer el principio protectorio del derecho al trabajo. Bueno, este proyecto de reforma de alguna medida está afectando este principio protectorio. Derecho a las vacaciones. Todos sabemos que todos los trabajadores tienen derecho a un plazo de licencia anual de vacaciones. El mínimo, ¿cuánto es? Todo el mundo lo sabe. 14 días. Muy bien. Entonces, cuando digo que el derecho establece un piso de negociación, significa consagrar que todo lo que está por debajo de ese piso de negociación sería nulo. Y todo lo que está por encima de ese piso de negociación sería válido. Por ejemplo, si empleador y trabajador pactaran que las vacaciones van a ser de 10 días, ¿sería válido? No. Muy bien. En cambio, si pactan que el plazo de vacaciones va a ser de 20 días por año, ¿es válido? Sí. Exactamente. Así funciona el principio de irrenunciabilidad. Bueno, justamente, una de las afectaciones que propone este proyecto de reforma y que se puede, digamos, calificar de inconstitucional es justamente la modificación que propone al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque justamente el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo es el que consagra el principio de irrenunciabilidad. Y lo consagra diciendo así, textualmente: todo acuerdo entre partes que esté por debajo de los derechos mínimos reconocidos por las leyes o por los convenios colectivos de trabajo es nulo. Lo que propone esta reforma es modificar ese artículo reconociendo la posibilidad de que el trabajador renuncie a algunos derechos. O sea, habilitándolo para que pueda negociar y renunciar a algunos derechos, y eso sería inconstitucional. Si estas reformas se aprueba, estaría habilitando la legalidad de la renuncia, lo cual justamente lo convierte en inconstitucional. Seguramente muchos de ustedes sabrán que una indemnización por despido es igual a sueldo por antigüedad. Bueno, pero ¿qué sueldo se toma como parámetro? El texto actual de la Ley de Contrato de Trabajo establece que se toma como parámetro la mejor remuneración normal y habitual. Con lo cual, con esta expresión, ingresan dentro de este concepto todos aquellos rubros que tengan carácter remunerativo. La reforma propone, agrega ahora un párrafo al texto del artículo 45, estableciendo que determinados conceptos no van a integrar esa remuneración. Y uno de esos conceptos dice, por ejemplo, el sueldo anual complementario. No va a integrar la mejor remuneración. Tampoco va a integrar esa remuneración algunas remuneraciones adicionales que perciba el trabajador y que no sean fruto de la producción. Cualquier indemnización sería mucho más acotada de la que hoy tiene derecho el trabajador. Entonces ahí vemos una propuesta que se puede considerar regresiva y que por lo tanto es inconstitucional. O sea, se propone un sistema de sustitución
de lo que son las actuales indemnizaciones por despido arbitrario e indemnización sustitutiva del preaviso. Todos sabemos, salvo aquellos trabajadores que sean de la construcción porque tienen un régimen muy especial, el resto de los trabajadores, cuando son despedidos sin causa, reciben una indemnización que se calcula, como ya hemos dicho, sueldo por antigüedad. Y si no se cumple con el preaviso, reciben una indemnización que se llama indemnización sustitutiva del preaviso. Bueno, estos dos rubros, estas dos instituciones, el proyecto de reforma propone sustituirlo por un sistema que se llama Fondo de Cese Laboral. Sería un fondo que se constituye con aportes del empleador y que se va juntando una masa de dinero que el trabajador debería recibir en caso de despido. Lo que sucede es que ese fondo de cese laboral no lo recibe el trabajador tan inmediatamente como sucede, por ejemplo, con los trabajadores de la construcción. Acá propone, esta propuesta de la reforma propone que primero se verifique si el trabajador tiene derecho a cobrar el fondo. Por ejemplo, digamos, si el trabajador se consideró despedido por alguna injuria del empleador. El empleador no le pagó las remuneraciones y se consideró despedido. Bueno, lo que propone el Fondo de Desempleo, bueno, primero vaya a juicio y demuestre que tiene derecho a cobrar el Fondo de Desempleo. Registración laboral, que también está dentro del proyecto de reforma y que el proyecto de reforma, la verdad, en este punto es una propuesta que resulta totalmente insensato. La propuesta es regularizar las relaciones de trabajo no registradas, o sea, lo que se conoce como el empleo negro. Bueno, todos sabemos que el empleo negro perjudica a todos, a los trabajadores, a los organismos de la seguridad social, al trabajador porque no puede gozar de su obra social, porque no tiene seguro contra accidente de trabajo, y si tiene alguna contingencia que le impida cumplir con su tarea tampoco está cubierto, con lo cual en este punto tal vez la intención de combatir el trabajo no registrado, digamos, la intención es buena, pero el proyecto es malísimo. ¿Y por qué es malísimo? Es malísimo porque lo que hace es proponer una suerte, digamos, de beneficios para el empleador, liberándolo de un montón de compromisos por no tener los trabajadores registrados. Los exime de acción penal, los libera de infracciones y multa, le hace condonación de deudas, etcétera, etcétera. Pero acá viene lo crítico. En el texto, en la situación actual de lo que es la normativa vigente para combatir el trabajo no registrado, tenemos dos leyes, pero la más importante acá es la que se conoce como Ley Nacional de Empleo, que es la Ley 24013. Esa ley tiene 3 artículos muy importantes que contemplan 3 situaciones distintas. El artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10 de esta ley contemplan 3 situaciones. El artículo 8 contempla una situación de no registración. El trabajador no está registrado para nada. El artículo 9 contempla la situación de una registración tardía. El empleador lo registró, pero mucho tiempo después de la verdadera fecha de ingreso. Y la tercera situación que contempla el artículo 10 es la situación del trabajador parcialmente registrado. O sea, que le registran solo una parte del sueldo y la otra parte se la dan en negro. Bueno, en la situación actual de la ley, el trabajador tiene premios si toma la decisión de exigirle a su empleador que lo registre correctamente. ¿En qué consisten esos premios? En una cuarta parte de todas las remuneraciones que el trabajador ha percibido fuera de registro. Ese sería el premio económico que tiene hoy el trabajador si toma la decisión de exigirle a su empleador que lo registre correctamente. ¿Qué es lo que propone esta ley?
propone que esas sanciones económicas que estaban previstas sean modificadas. O sea, propone modificar esos artículos 8, 9 y 10, y esas multas que antes se iban para el trabajador, ahora proponen que sean para la ANSES. Básicamente, como decía el doctor, ahora sí, esta ley interpreto que es violatoria de muchos principios constitucionales. Uno, el de irrenunciabilidad, que protege los derechos del trabajador. Esto que decía el doctor es que primero cambia el concepto de lo que es la relación laboral del trabajador y del empresario. Se sabe que la ley protege al trabajador en la actualidad porque es el eslabón más débil de la cadena productiva. Por eso la ley, y ustedes han ganado durante muchos años tantos derechos, han luchado por tantos derechos, la ley los protege porque considera, hoy la ley, el concepto que tiene de trabajador o relación laboral, los protege porque supone que es el eslabón más débil. Esta ley, para poder suprimir eso, ha cambiado el concepto, ¿sí? Y equipara al trabajador con el empleador. Claro, ustedes dirán, recién yo escuché decir, es bueno eso. No, no es bueno porque de esa manera dejan de ser un eslabón débil, cuando sabemos que sí lo son. En una negociación por un contrato de trabajo, ustedes ante la necesidad, o sus representados ante la necesidad, obviamente van a terminar cediendo. Y eso la ley luego no lo va a poder revisar justamente porque, lo que decía el doctor, al eliminarse esto de la irrenunciabilidad de derechos, ustedes podrían, ante una presión de una firma de un contrato, de una negociación, renunciar a derechos que hoy la ley lo tiene prohibido. Hoy ustedes, aunque hoy, en el día de hoy, con la actual ley, ustedes firman, lo que decía el doctor, menos vacaciones, si después lo reclaman, a pesar de haberlo firmado, la ley les va a dar la razón a ustedes, porque es un derecho irrenunciable, y que, con un principio de, se llama indubio pro operario, considera que cualquier confusión siempre se va a estar a favor de la interpretación de la ley, a favor del trabajador. Eso justamente para cuidar los derechos del trabajador, de que ustedes no renuncien por necesidad de un derecho. Ustedes van a la justicia y el juez dice, no, esto fue en violación a los derechos del trabajador, a pesar de que el trabajador lo haya firmado. Con la modificación de la ley, hay libre contratación entre las partes y ustedes pueden pactar lo que quieran, pero muchas veces obligados a conseguir un puesto de trabajo, ceden derechos que durante muchos años se han ganado. Lo mismo antes la ley vigente, prohíbe el tema de los contratos a plazo, siempre se considera, se presume que los contratos, que las relaciones laborales no tienen un plazo, ¿sí? Ahora podrían tenerlo. Respecto al blanqueo también se viola, más allá del principio de irrenunciabilidad, principios del derecho civil en cuanto a los derechos adquiridos y a la irretroactividad de la ley. La ley nunca podría tocar relaciones comerciales o patrimoniales anteriores de una sanción de la ley, ¿sí? La ley nueva autoriza lo del blanqueo, le estaría violando a ustedes derechos que ya adquirieron, que son irrenunciables, por ejemplo los derechos patrimoniales. Ustedes, al autorizar este blanqueo donde el empleador podría blanquearlos a partir de hoy, no se les reconoce quizá la antigüedad de 10 años o 15 que venían trayendo una situación en negro. Pero esto hoy con la nueva ley sería aplicable a relaciones en negro que vienen con anterioridad. En este caso favorecería al empleador, les daría, quizá lo que vemos a favor de los trabajadores es que pasen a estar en blanco. Pero estar en blanco ustedes a partir de la sanción de este proyecto de ley perderían los derechos anteriores que con la legislación actual podrían pelear. Respecto también a lo que se habla de la reforma de la pérdida de responsabilidad solidaria, se hace una reforma hoy donde hoy es común que hay empresas de colocación de trabajadores. Ustedes van a buscar trabajo a unas agencias de colocación, esa empresa los blanquea a nombre de ellos para luego trabajar para otro empleador. Ustedes no le podrían, entre comillas, hacer juicio a su real empleador, sino al que los contrató. Hoy, la justicia determina que son responsables solidariamente. Es decir, ustedes, aunque vayan a una agencia de colocación, hoy responderían solidariamente su verdadero empleador, o sea, para el cual ustedes trabajan, como el que los contrató. Hoy la ley dice eso. Con la ley nueva, esto estaría permitido y no sería responsable su verdadero empleador. Es decir, ustedes van a buscar trabajo a esas agencias, la agencia los contrata, la agencia los manda, por ejemplo, a hacer mantenimiento en un edificio y el consorcio del edificio no responde. Si ustedes, el consorcista los echa, responde solamente el que les consiguió el puesto de trabajo. ¿Se entiende? Por lo tanto, elimina. Después también otra reforma perjudicial es lo de la reducción de la jornada. La reducción de la jornada, esta ley establece que el empleador, a su libre arbitrio, podría reducir las horas
de trabajo diarias y aumentarlas hasta un tope de 10 horas por día cuando él lo necesite. Con esto ustedes verían que en épocas donde más se está produciendo, ustedes trabajarían 10 horas y en las épocas donde no hay trabajo, trabajarían quizás 6 o 4 horas y esas horas que les restan de su horario de trabajo serían sumadas a los días donde se los necesita. Por ende, no se les pagaría horas extras, o sea que ustedes perderían las horas extras y cobrarían el mismo salario a fin de mes. Si fuese necesario para la empresa que trabaje más de 10 horas, las horas que superen esas 10 horas de trabajo diario sí serían pagas. Pero bueno, esto hace que el empleador pueda también, por decisión propia, torcer y enderezar las cosas según su conveniencia y ustedes perderían esto de las horas extras. Lo de la indemnización por despido, bueno, la indemnización con este fondo que comentaba el doctor, el empleador mensualmente hace un aporte a este fondo. El trabajador, si quiere renunciar a su puesto de trabajo, se dirige al fondo y el fondo le reconoce un 50% de la indemnización. Esto igual lo establece hoy la ley: si el trabajador renuncia, cobra menos de indemnización que si fuese por despido arbitrario. Pero en este caso tendría estas dos posibilidades. Una, percibir una indemnización por despido incausado, es decir, si el empleador lo despide, muy reducida, solamente con la antigüedad por año, como explicaba Alejandro hace un rato, y en el caso de que quiera retirarse, solamente al 50%. En ese caso, sí, la ley también reduciría los ingresos que ustedes deberían por ley en la actualidad percibir. Esta ley lo reduce a una indemnización, como decía Alejandro, solamente de un año, un sueldo por cada año. Otra práctica que es de común y que la reforma la aceptaría es esta de contratar trabajadores monotributistas. Ustedes por ahí escucharon en alguna oportunidad que algunos empleadores hacen anotarse en el monotributo y que el trabajador le facture mes a mes la labor que está desarrollando, y eso es un empleo negro encubierto por lo del monotributo. Si hoy ustedes recurren a la justicia y dicen que en realidad hace 5 años que le facturan al mismo empleador, un juez laboral lo más probable que haga, por aplicación de la ley de contrato de trabajo, es que diga: no, usted es un trabajador en negro, y que el empleador encubiertamente utilizó esa maniobra de hacerlo como contratado, digamos, o monotributista. La ley hoy lo permite, la reforma de la ley, el proyecto de reforma, legaliza los contratos de monotributistas, ¿sí? Entonces el empleador podría contratar servicio de limpieza por un lado, servicio de vigilancia por otro, servicio de mantenimiento por otro, con gente que mes a mes le haga una factura de monotributo. ¿Sí? Entonces, volvemos al principio de la irrenunciabilidad de derechos o el indubio prooperario. Cualquier relación donde el empleador a ustedes les diga: mire, van a tener que anotarse como monotributistas, yo no las voy a blanquear, ustedes préstenme el servicio de limpieza o de seguridad. Esto haría que se blanquee una situación que hoy se utiliza para ser una relación laboral fraguada por este monotributo. La ley autoriza que así sea. También blanquea la ley nueva, el proyecto de ley nuevo, también blanquea esto de las pasantías, dándole más preeminencia a los pasantes. Entonces, no solo esos pasantes competirían con los trabajadores, sino que la ley los autoriza a que así sean y que las empresas libremente puedan mes a mes o año tras año, por no más de un año, contratar pasantes. El pasante se considera que el aporte que hace el empleador es como un fomento a que estudie, cuando en realidad el empleador lo utilizaría como para no pagar las obligaciones que la ley de trabajo lo obligaría si contrataría personas permanentes. La ley, en definitiva, el proyecto que se ha enunciado cambiando esto que les decía en un principio de la relación laboral entre el trabajador y el empresario, le da otro nombre para ponerlos en igual jerarquía, y el fin, entre comillas, porque uno cuando hace un proyecto de ley debe decir a quién va dirigido y con qué fin. El fin dicen que es para generar mayor cantidad de empleo, que el empleador contrate más gente, que no corra riesgos el empleador para que pueda invertir. Eso, si fuese fomentado con algunos, muy pocos puntos, ¿sí? Sería conveniente hacia futuro de trabajadores nuevos, pero no la ley de blanqueo, donde los que ustedes tenían ya lo pierden, donde las horas extras las perderían, donde varias de las cosas que ustedes hoy son acreedores de sus empleadores, si es que fue una relación en negro, la perderían con esta ley.